Bien, en el apartado anterior trabajamos esto de pensar cómo es el racismo en la Argentina. Ahí está. Eh, y lo que vamos a ver ahora es cómo distintos grupos en, en- en la historia de la Argentina han sido racializados. Vamos a comenzar desde la consolidación del Estado-Nación en la Argentina, ya que el periodo anterior eh, se podría decir casi que no hay racismo en términos formales, porque era una sociedad desigual por ley, ¿no? De castas en donde blancos, indígenas y negros no debían mezclarse, aunque se mezclaban, pero era distinto. Sí había una norma por la cual dividía a la sociedad en grupos étnicos según el nacimiento, según el color de la piel. ¿Sí? El primer grupo racializado en la historia de la Argentina comienza con los pueblos originarios. Es un racismo típico, clásico, biologicista, ¿sí? Que ubica a eh, una población por debajo de la línea de lo humano. Eh, Sabemos que los pueblos originarios fueron víctimas y lamentablemente lo siguen siendo, víctimas de un genocidio, sí, un aparato estatal que considera que sus vidas son de segunda, un etnocidio, sí, sus identidades no son respetadas, y un epistemicidio, es decir, que sus formas de pensar son consideradas como de segunda, ¿no? Eh, las élites dirigentes de finales del siglo XIX y principios del XX producen un proceso de eugénesis sobre las poblaciones, ¿sí? Que básicamente lo que tratan de hacer es de blanquearlas. Y junto a eso se construye un relato de un país blanco, ¿no? En donde lo indígena no debía pertenecer. El segundo racismo, que también es bastante temprano, se va a producir sobre los migrantes de ultramar. Es un tipo de racismo que en realidad no va a perdurar. eh, Básicamente ese racismo tenía que ver con el miedo a la llegada de migrantes de ultramar con ideas que se consideraban perniciosas para la sociedad, principalmente ideas socialistas, anarquistas, ¿sí? Eh, Alberdi, ¿no? Para que demos un ejemplo, decía, en poblar es gobernar y civilizar, si se educa como Estados Unidos. Si no, poblar es apestar, corromper, degenerar, envenenar un país cuando en vez de poblarlo con la flor de la población trabajadora de la Europa, se la puebla con la basura de la Europa atrasada y menos culta. Eso también tenía que ver con el deseo cuando de la migración, que la migración tenía que ser de europeos del norte y no de italianos y españoles. Sin embargo, como decía, este tipo de racismo no va a perdurar porque al construirse esta idea de el crisol de razas, ¿no? Donde todos, lo criollo, los europeos, los indígenas, todos se habían mestizado y había salido una sociedad blanca, una nueva raza blanca, sí, europea, sí, esto de muchas veces escuchamos decir somos europeos trasplantados en América, ¿no? El indio no figura ni compone el mundo, también nos decía Alberdi, ¿no? Para que veamos el carácter eugénesis, ¿no? De esto de construcción de una identidad blanca.
Eh, Obviamente, con este crisol de raza fueron los migrantes europeos los que se vieron beneficiados, ¿sí? Los descendientes de estos europeos no tenían interés en contradecirlo porque salían beneficiados de ese patrón, ¿sí? Entonces, este europeo, descendiente de europeos, se convirtió en el prototipo del buen inmigrante, ¿sí? Que se transforma en el nosotros hegemónico. eh, entonces, hay toda una construcción del ser nacional que se acopla a esa idea de el inmigrante, ¿no? Esta cosa de que se escuchamos siempre que los argentinos descendemos de los barcos, ¿sí? Es el trabajador que progresa, ¿sí? Por el mérito, se adapta al saber ser nacional. Entonces, sobre ese tipo de inmigrante ya no va a haber más racismo. Sobre la década del 30, de 1930, empieza otro nuevo tipo de racismo que principalmente es sobre los migrantes internos. En el proceso de tecnologización del campo, el campo empieza a expulsar mano de obra y se produce no la llegada a las grandes ciudades, de lo que después va a ser llamado los cabecitas negras, ¿no? Que básicamente apunta a los rasgos fenotípicos productos de formas diversas, ¿no? De mestizaje, donde lo negro, lo indígena sí tienen clara presencia, ¿está? Y ahí se construye esta cuestión racista acerca de interior y Buenos Aires, ¿no? Atrasado, un interior atrasado, negro, indio, ¿no? ¿Cuántas veces escuchamos decir, es otro mundo, es un mundo casi más cercano al realismo mágico, al mundo feudal, ¿no? Que Buenos Aires como intelectual blanco europeo, ¿está? Eh, Eso básicamente va a tener su contraparte en el 17 de octubre con la llegada del peronismo, ¿sí? Porque eso en algún sentido puso en tensiones o desafió la imagen de una Argentina blanca, ¿sí? Cuestionó las jerarquías de clase, de cultura, de raza, ¿sí? Este, y eso todavía continúa hasta nuestros días, ¿no? Esto donde vemos que el racismo se mezcla con el clasismo, ¿sí? Otro de los racismos que generalmente aparece, que se hace más fuerte a partir de la década del 60, de 1960, tiene que ver con los migrantes limítrofes, ¿sí? Eh, que básicamente se hacen visibles en las ciudades a partir de la década del 60, pero su migración siempre fue constante, ¿sí? No hay datos. eh, y aparte porque básicamente son de los países limítrofes y en esos lugares muchas veces alguien puede tener, ¿no? Parientes de un lado y del otro de la frontera. Siempre se los ha visibilizado de forma problemática, aunque en la Argentina nunca han superado más del 3% de la población, los migrantes limítrofes, ¿sí? Pero se ha convertido y generalmente sucede más en momentos de crisis económica, de desempleo, en los cuales se convierten en el prototipo de la migración no deseada, ¿sí? Porque es la mala integración, a diferencia del migrante europeo, este es el representante de la mala integración, ¿sí? Porque se los asocia, o los medios de comunicación, ¿no? Como perpetradores de delitos, ¿sí? Eh, pero como digo, racismo, ¿sí? Eh, es problematizado principalmente en los momentos, ¿sí? De crisis. Eso es más o menos una historia de lo que es el racismo muy brevemente. Después dejaremos más material
para aquellos que quieran profundizar sobre esto. Pero como vemos, en la Argentina hay una larga data sobre el racismo. Algunos continúan, ¿sí? Como digo, sobre los pueblos originarios, sobre los migrantes limítrofes, sobre los sectores populares. El único que ha quedado, ya no tiene influencia, es el racismo que se dio sobre los primeros migrantes, de ultramar. Eh, Creo que por ahí estaría, ¿no? Dejaremos algunas cosas para ver si quieren, profundizar este tema y pensar básicamente que el racismo es estructural en la Argentina. A veces aparece de forma muy velada, más allá de lo que a veces escuchamos, declaraciones de algún grupo xenófobo, ¿no? Es más, eso, todos estaríamos en contra de eso, pero el problema es cuando este racismo aparece, sí, en las instituciones del Estado. Eh, Creo que ese es el problema, es el de no visibilizarlo al racismo. Y el racismo es un discurso socialmente, aprendido, ¿sí? Este, bueno, gracias.